¿Ya están viendo el inicio de la presentación? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Alimentación y cáncer desde esta mirada biológica, ¿sí? Lo que yo voy a intentar compartir es esta mirada como la lógica de la vida para comprender el cáncer, ¿sí? Y de alguna manera intenta hacer un viaje a que recordemos quiénes somos en esencia, ¿sí? Por eso esa imagen, para arrancar, me pareció valiosa como este encuentro con nuestra intimidad, o con la esencia de lo que somos, como ser biológico. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ser biológico, desde el organismo unicelular hasta la complejidad del hombre, ¿sí? Absolutamente todo está escrito en nuestra memoria. Está escrito en nuestra memoria como nuestros, digamos, como les decía recién, desde que somos un organismo unicelular hasta acá, cada una de las etapas evolutivas que ha tenido que pasar el ser biológico está impresa en burbujas de memorias que nos constituyen. Y esto es lo que nosotros recibimos, lo estudia una ciencia, esta ciencia se llama, la ciencia filogenética, es como estudia la herencia que nosotros recibimos desde que, digamos, como seres humanos, desde que fuimos organismo unicelular a llegar a ser un organismo multicelular. Absolutamente todos los códigos biológicos que han necesitado desarrollar el ser biológico para adaptarse al medio, asegurar la preservación de la especie, conservar la vida y evolucionar, absolutamente todo, eso es la herencia filogenética y la recibimos los seres humanos. Ahora vamos a ver en qué momento lo recibimos. Pero para que tengamos esta idea, el ser biológico es un ser multidimensional, está escrito entonces, nos atraviesa, nos constituye toda la información de la vida, desde el organismo unicelular, que pretende mostrar esa imagen espiralada, hasta nosotros que somos el ser más evolucionado, ¿sí? Entonces nos constituye la información de la herencia filogenética, nos constituye el genoma humano, que es la información de nuestro genoma específico como especie, ¿sí? Pero también como ser multidimensional, no solo nos define lo que está escrito en nuestro genoma y todo lo de nuestros ancestros, sino que somos un metagenoma. Los seres humanos somos mucho más microorganismos que células humanas. Por lo tanto, eso se llama, los microorganismos que viven en el cuerpo se llama microbiota. La microbiota vive en el colon, pero es por sobre todo en el colon, ¿sí? Pero es una enorme cantidad de microorganismos, mucho más que células humanas. Antiguamente se decía que teníamos hasta 10 microorganismos por cada célula. Ahora se dice que no, pero mínimo es el doble. Como somos más microorganismos que células humanas, tenemos más genoma microbiano que genoma humano, ¿sí? Entonces nos constituye este ser biológico que somos, toda la información escrita de nuestros ancestros, de cómo fue evolucionando la especie, todo lo que está escrito en nuestro genoma humano y todo lo que está escrito en nuestro metagenoma, que está definido por la diversidad de la microbiota que tenemos, ¿sí? Incluso la microbiota, los microorganismos que viven en el colon, tienen una forma de transmitir la información genética que es transversal, no es vertical como el ser humano. Por lo tanto, la multiplicación de la información genética que va a modular la expresión de nuestros genes es absolutamente importante. Aún así, eso no es todo. Como ser multidimensional, es absolutamente importante la relación que nosotros tenemos con el medio. Es así desde que fuimos un organismo unicelular hasta la complejidad de lo que somos, ¿sí? Es decir, nosotros nuestro fenotipo, ¿qué es lo que expresamos? Si estamos sanos, si estamos enfermos, si tenemos mayor predisposición, habilidades, competencias, todo, absolutamente todo, si bien está escrito en nuestros genes, en nuestro genoma humano, lo que va a hacer que esa información se active o no, o se silencia o se exprese, tiene que ver con la relación con el medio. Es decir, que el ser biológico, que es lo que somos, es multidimensional y no solo eso, sino que la expresión de nuestro fenotipo, el fenotipo son todos nuestros rasgos morfológicos,
como todas nuestras características y todo nuestro riesgo de desarrollar enfermedades, nuestras posibilidades de estar, digamos, todo, tiene que ver no solo con eso, sino con cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Súper importante. ¿Cuándo recibimos toda esa información? Así como está la filogénesis, que es una ciencia, hay otra ciencia que se llama ontogénesis, que estudia cómo nosotros recibimos ese tratado de información desde que fuimos un organismo unicelular. Ocurre desde la fecundación hasta la vida adulta, pero el momento más importante donde recibimos esa información es durante la gestación, ¿sí? Cada una de todas las etapas que vivió el ser biológico hasta acá, y perdón lo repetitivo, pero cada una de esas etapas la recibimos en la gestación. Es decir, el embarazo sería como una etapa donde se recapitulan toda la historia de vida del ser biológico. ¿Sí? Hay una síntesis filogenética, donde recibimos la herencia de la evolución de la especie hasta llegar al ser humano. En la ontogénesis pasan un montón de, es absolutamente complejo, todos los organismos multicelulares comenzamos de la misma manera, siendo una célula, después hubo una división celular, y después hubo una diferenciación celular. Yo esto acá no lo puse porque parecía que se escapaba, pero sí todos comenzamos como replicando este proceso biológico, ¿sí? Y en el final de este proceso donde se definen, se constituyen capas embrionarias. De esas capas embrionarias se van a generar los distintos cerebros, que es donde hoy nos vamos a enfocar. De cada una de esas capas embrionarias se van a producir sistemas y órganos, y por supuesto ese cerebro va a ser el que controle el funcionamiento de esos órganos y sistemas, ¿sí? Esto entonces en la ontogénesis embrionaria es esa posibilidad, ese momento específico en el cual recibimos la herencia filogenética, la evolución de toda la especie hasta llegar a lo que somos. Este gráfico lo puse para mostrar en forma muy sencilla, con algo que todos conocemos, ¿sí? Que lo conocemos en la vida cotidiana, que es cómo al principio todos los bebés, por supuesto, no tienen absolutamente nada de desarrollo motor, pero cuando empiezan a desarrollarlo, al principio reptan. Todos de niños, al inicio de la vida, lo que hacemos es lo mismo que hicieron los reptiles, ¿sí? Luego, a medida que fuimos evolucionando y desarrollando el sistema motor, empezamos a andar en cuadrupedia, y muy de a poquito levantamos la cola, logramos enderezar la columna, levantamos los miembros superiores, hasta que finalmente llegamos a la bipedestación, ¿sí? Esto que ocurre en esta imagen es lo que ha ocurrido en la historia de la vida. Pero nosotros en la charla lo que vamos a hacer es ver la ontogenia, cómo se fue complejizando nuestro sistema nervioso. Y todos o muchos habrán escuchado que tenemos 3 cerebros, ¿sí? Heredamos los 3 cerebros, primero ese cerebro reptiliano, luego un cerebro mamífero, que es el que se llama emocional o límbico, y finalmente el cerebro humano, que es nuestro cerebro racional. No solo heredamos los 3 cerebros, sino que heredamos los programas fisiológicos, ¿sí? Cuando se termina en el proceso de ontogénesis, se termina, digamos, comenzamos con una célula llamada módula, hace todo un proceso de división celular y hay una etapa al final llamada gastrulación, donde se producen las capas embrionarias y la organogénesis, ¿sí? En ese momento, de acuerdo a la capa embrionaria, se generan órganos y se van a recibir o a heredar todos los programas fisiológicos que permiten conservar la vida. Son programas de alguna manera ordinarios, ¿sí? Pero también recibimos un montón de programas que son extraordinarios. Aquellos programas que cuando en las distintas etapas de la vida se presentaron como un conflicto o una amenaza y necesitamos adaptarnos al medio para sobrevivir, son programas de emergencia, ¿sí? También los recibimos para mantenernos a salvo cuando estas instancias se repitan en nuestra vida actual. Entonces tenemos 3 cerebros, el cerebro reptil, que es el más antiguo, es terreno del instinto, tiene un código biológico, y lo más importante a destacar de acá es que es inconsciente, ¿sí? Forma parte de nuestro inconsciente biológico. Y después tenemos 2, que es nuestro cerebro emocional o límbico y nuestra neocorteza, ¿sí?
Estos dos cerebros de alguna manera tienen que ver con el código cultural. Es consciente, como funcionan, digamos, en estado de conciencia, funciona nuestra corteza pensante, y en estado subconsciente funciona nuestro cerebro emocional. Y ahora, igual todo esto lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el problema de esto? Estos tres cerebros donde nos vamos a enfocar, y que en realidad después lo vamos a llevar a ver el abordaje del cáncer, ¿sí? Es que nosotros vivimos desde nuestro cerebro racional como máximo 10%. Más normal es que sea un 5%. Es decir, que en estado de análisis, comprensión, discernimiento, claridad, libre albedrío, etcétera, estamos solo 5% de nuestra vida. Y el 90-95% vivimos desde nuestros cerebros más antiguos, ¿sí? Nuestro cerebro límbico, que funciona en forma subconsciente, y nuestro cerebro reptil, que funciona en forma inconsciente. Acá está guardada esos programas biológicos de otras vidas. Para representar más esto, entonces nuestra mente consciente es el 5%, y acá tiene que ver con, esto podríamos hacerlo mucho más amplio, ¿no? Pero, bueno, no, dejémoslo ahí. Entonces, la mente consciente nos dota de la creatividad, la voluntad, la lógica, el razonamiento, el análisis, ¿sí? En forma de imágenes, porque vieron que tenemos dos hemisferios, entonces uno trabaja, es más sensitivo, intuitivo, divergente y holístico, y el otro es más lineal, práctico, lógico, analítico, lineal, ¿sí? Convergente, etc. Todo eso es nada más que el 5%. 95% vivimos en base a los recuerdos, sentimientos, emociones, conductas y hábitos, o de nuestra mente inconsciente, representada en el inconsciente biológico, que es nuestra memoria, condicionada como seres biológicos, ¿sí? Esto es súper importante. 95% de nuestra vida vivimos condicionados por lo que programamos en esta vida, ¿sí? Que tiene que ver con la mente subconsciente, y vivimos condicionados por la memoria de nuestros ancestros, ¿sí? Del ser biológico. En esto de cuánto usamos cada uno, si nosotros hace más de 500 millones de años tenemos un cerebro reptiliano, y hace más de 200 millones de años un cerebro emocional, y muy poquitos, 100.000 años que tenemos un cerebro racional, muchas veces solemos decir, leer, pensarnos a nosotros mismos como seres emocionales que pensamos, ¿sí? Pero yo tengo para contarles que esto es con mucha suerte, porque vivimos por instinto. Varias veces sentimos y solo algunas pensamos. Entonces vamos a ver cómo funciona en el cáncer, de acuerdo a cómo estamos programados, no el cerebro reptil que no piensa. Este cerebro no piensa, no siente, solo actúa. ¿Cómo actúa? En base a los programas o a las burbujas de memoria de la evolución de la especie. Entonces este tercer cerebro, en realidad lo empezamos como primero, pero bueno, se lo dice el tercer cerebro. Este cerebro tiene burbujas de memoria del ser biológico, condensa ahí todos los programas ancestrales de supervivencia, de cómo el ser biológico del organismo unicelular a multicelular se adaptó al medio, aseguró la especie, logró sobrevivir y evolucionar para llegar a ser lo que somos. Todos esos programas están escritos ahí y representan nuestro inconsciente biológico, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros estemos en homeostasis se llama al punto de equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros estamos en equilibrio, para el cuerpo es homeostasis. Cuando estamos en homeostasis, todo va a funcionar bien. ¿Cómo? En función a esos programas, que son fisiológicos u ordinarios. Pero cuando entremos en estrés, es decir, ya no estemos en confort metabólico, ¿sí? En un estado de equilibrio, sino que estemos en estrés, en un estado que es de disconfort metabólico, donde el cuerpo ya no puede funcionar bien, empieza a sentir que tiene que hacer, digamos, no es que está ahí la sensación, pero empieza a tener un estado donde hay máximo esfuerzo con mínimo rendimiento, ¿sí? Ahí hay situaciones de estrés. Entonces le implican al cuerpo o a nuestra memoria, a nuestro inconsciente biológico, poner al servicio una asistencia que es extraordinaria
para adaptarse y sobrevivir. Acá un paréntesis para mencionar qué es el inconsciente. El inconsciente no tiene, nuestra corteza pensante nos permite discriminar qué es pasado, presente y futuro. Nuestro subconsciente, como es subconsciente, la atención y la intención es como irregular, ¿sí? Puede tener más o menos registro, puede como encenderse o apagarse esa señal, ¿sí? Pero nuestro inconsciente no distingue pasado, presente y futuro. Todos pueden recordar o lo real y lo imaginario, la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Para él es todo lo mismo. Si yo les digo a ustedes, pónganse un gajito de limón en la boca, cierren los ojos, imaginario, ¿no? Háganlo ahora si quieren. Pónganse un gajito de limón en la boca, imaginen que cada vez que muerden, todas las vacuolas de ese jugo ácido que está concentrado en el limón se rompen y ese jugo empieza a circular por la boca, ¿sí? Si nosotros hiciéramos esto durante como una actividad guiada por 3 minutos, probablemente empiecen a producir un poquito de saliva, porque nuestro inconsciente no va a recibir, ¿sí? Y es así para una experiencia física, como decimos lo del sabor, o como si en cualquier circunstancia de la vida, ustedes por ejemplo han tenido una experiencia traumática, han escuchado un ruido muy fuerte y eso significa una bomba. Si mañana o ahora en casa, calentitos, cobijados, ¿sí? Escuchan un ruido fuerte, puede aparecer, ¿sí? Como un riel que se activa y actualiza la información, con lo cual, digamos, aparece la sensación del miedo a la bomba. Ese miedo a la bomba ya no existe, no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, mi inconsciente biológico lo trae, lo actualiza y no distingue tiempo, espacio, dualidad. Y siempre el programa que ofrece es lo mejor que tiene, ¿sí? El inconsciente biológico es absolutamente inocente, ¿sí? Entonces, el programa que pone al servicio para resolver una situación, ¿sí? Es la mejor que hay. No existe posibilidad que haya otra. Siempre entiende que es lo que asegura supervivencia. Bueno, dijimos en homeostasis entonces qué es lo que va a hacer el inconsciente biológico con todos los programas básicos, digestión, respiración, todo lo básico, ¿no? Lo que hacía desde que fuimos unicelular, reptil, ¿sí? Todo lo básico funciona. Ahora, cuando estamos en desequilibrio es porque hay una situación de estrés. ¿Y qué es estrés? Ese estrés puede ser real o puede ser imaginario, puede haber una percepción de estrés. Y ese estrés o percepción de estrés puede ser física o emocional. En emocional vamos a incluir acá mental y emocional, que es generada por el organismo para sobreadaptarse a una situación que implica una amenaza. Ese estrés puede ser físico o mental o emocional, estamos diciendo. Entonces, pensemos ejemplos de estrés físico y cuánto estamos expuestos en forma permanente. Cada uno acá revise cuántas situaciones de estrés físico tienen forma permanente, ¿sí? La exposición a campos electromagnéticos en forma cotidiana, una alimentación inadecuada, falta de ejercicio, ahora los vamos a revisar, pero cuántas situaciones de estrés cotidiano estamos aprendiendo a convivir, ¿sí? Falta de ejercicio, la imagen de ese hombre representa no solo la comida de mala calidad. Elegí una bastante sencilla, que hay imágenes que son de alguien que come 10 cosas al mismo tiempo. Sin exagerar, porque una hamburguesa y unas papas fritas muchas veces podemos comer, ¿sí? Entonces no solo este alimento, sino esa actitud sedentaria, donde llevamos al cuerpo a situaciones de anaerobiosis, ¿sí? Donde la respiración celular es básica para poder funcionar, ¿sí? En forma permanente estamos expuestos a estrés por lesiones físicas que pueden ser de origen interno o externo. Si el origen es externo, puede ser físico, es lo más sencillo, es pensar en calor, una radiación, un traumatismo, digamos, esto creo que nadie va a tener duda, que si hay una lesión física, el cuerpo lo va a tener que reparar, hay un estrés y el cuerpo lo tiene que reparar. Si esta lesión física es química, podemos estar hablando de la exposición a tóxicos, venenos, radicales libres o xenobióticos, ¿sí? Vieron que estamos hablando del ser biológico, que respeta la lógica de la vida.
todo lo que sea un xenobiótico es xenoajeno a lo biótico, a la biología. Nosotros comemos una enorme cantidad de nuestra dieta hoy de alimentos que están con una enorme carga de xenobióticos. Se llaman colorantes, emulsionantes, saborizantes, gelificantes, etcétera, ¿sí? Pero que tienen un lenguaje que para el cuerpo es artificial. El cuerpo no lo puede leer, ¿sí? El cuerpo necesita que lo que nosotros incorporemos tenga un lenguaje biológico, que tenga el mismo lenguaje, que pueda entonces desarmar esa estructura, transformarlo en unidad indivisible, permitir que atraviese las vellosidades intestinales en forma simple, acompañada de transportadores, con un intercambio de iones, pero es absolutamente sencillo si el alimento fuera real. Y entonces, cuando está en nuestro medio interno, puede pasar a transformarse en nuestra unidad funcional, a construir la biología que somos. Sin embargo, implica una lesión si nosotros comemos una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, de radicales libres, que es bastante frecuente en nuestra cultura en este momento. Esta lesión física, si fuera externa, también podría ser biológica, es decir, cualquier infección de virus, hongos, bacterias, ¿sí? Esta lesión física también puede ser causada por causas internas, por ejemplo, trastornos inmunológicos, donde hay procesos inflamatorios persistentes, directamente, entre otras causas, ¿no? Pero hay una relación directa con nuestra alimentación. Trastornos metabólicos como hiperglucemia, relacionados directamente con la alimentación. Y déficit nutricional relacionado directamente con la alimentación. Cuando nosotros comemos muchos alimentos que son procesados, ultraprocesados, ¿sí? Funcionan en el intestino como gatillos inflamatorios, ¿sí? Las células del intestino necesitan tener uniones súper estrechas, tienen que estar los enterocitos están ligaditos por unas sopapas, se llaman desmosomas, y esas uniones tienen que estar firmes. Cuando eso ocurre de esa manera, nuestro intestino funciona como una barrera impermeable. No hay nada, si es nuestro primer sistema de defensa, saben que la inmunidad 70-80% está en nuestro intestino. No hay nada que lo deje pasar, siempre que eso funcione en forma perfecta. Si nosotros comemos alimentos con harinas refinadas, azúcares refinados, gran cantidad de xenobióticos, colorantes, etcétera, ¿sí? Como funcionan como gatillos inflamatorios, van a ir a aflojar esas uniones que tienen que estar así, van a aflojarse así. Y entonces, vieron que el sistema digestivo es el único sistema del cuerpo que es externo. Yo me puedo tragar una bolita y eliminarla por el ano. Cuando pasa al medio interno, recién ahí, decimos, digamos, cuando atraviesa la pared intestinal, decimos que ingresa a nuestro medio interno. Ahora, si hay un proceso inflamatorio en nuestro intestino y hay un aumento en la permeabilidad intestinal, todo pasa a la linfa o la sangre de acuerdo a su naturaleza. Pero eso va a llegar al hígado, que es el órgano que se ocupa de metabolizar todo lo que ingresa. Ahora, si lo que ingresa no terminó de desdoblarse de macromolécula a una indivisible, o bien es de una naturaleza que es desconocida, tiene un lenguaje que es artificial y no biológico, va a estar activando en forma permanente nuestro sistema inmune. Saben que nuestro sistema inmune tiene la función de identificar qué es propio y qué es ajeno. Entonces, cuando entra algo ajeno, activa un montón de procesos que lo que hacen es encapsular a eso ajeno, aumentar la temperatura para que no pueda proliferar, porque los organismos unicelulares, como nosotros, necesitan condiciones para vivir. Entonces necesitan una temperatura específica, condiciones de anaerobiosis, etc. Entonces lo envuelven, aumentan el calor y aseguran que de esa manera eso no prolifere. Eso nos asegura la vida. Pero si todo el tiempo la permeabilidad de mi intestino está alterada, y todo el tiempo pasan a mi medio interno sustancias que son, vamos a ponerle tóxicas, ¿sí? O xenobióticas. Y mi sistema inmunológico se tiene que defender todo el día. A la larga, eso colapsa el sistema inmune. El sistema inmune puede incluso comenzar a confundirse qué es propio y qué es ajeno, ¿sí? Es súper importante porque genera trastornos inmunológicos. Estar gatillando con estímulos inflamatorios de manera permanente a través de la dieta. Ahora también
nuestra dieta con altas cantidades de harinas y azúcares refinados produce un caudal de azúcar, vamos a decir, independientemente de la naturaleza, muy elevada. Y la hiperglucemia es absolutamente nociva para cuando el cuerpo tenga que reparar esa lesión física. ¿Sí? Por otro lado, desgraciadamente, estos alimentos que son alimentos pero no tienen nutrientes, son carentes de nutrientes, producen déficit nutricional. Y cuando hay una lesión, el cuerpo necesita de un montón de condiciones prósperas, pero entre ellas, ¿sí?, es súper importante que haya nutrientes. Es muy importante que haya proteínas para poder hacer reparación tisular, pero que haya vitaminas y minerales que van a hacer las funciones de señalización, de cofactores, de ligandos, ¿sí?, de transporte. Y si no están, los procesos no se completan, porque el cuerpo no lo puede generar. Entonces, cuando la alimentación no es buena, es una causa de estrés muy importante. Si la tomamos como causa externa el aporte de ultraprocesados y como causa interna el déficit de nutrientes por cómo comemos, el colapso inmunológico que produce y la hiperglucemia, que ahora vamos a entender el porqué. Cuando hay una lesión, entonces, el estrés es respuesta a una lesión. Esa lesión puede ser real o imaginaria. Pero siempre, si hay lesión, el cuerpo tiene que reparar. La reparación está escrita, es parte del legado biológico que recibimos. Es un instinto, ¿sí? Todos los organismos multicelulares tienen programas biológicos y capacidad para reparar lesiones orgánicas. Podríamos decir entonces que reparar es como una compulsión biológica, ¿sí? Todo el tiempo la vida va a favor de la vida. Todo el tiempo la biología quiere adaptarse al medio, sobrevivir, asegurar la especie y evolucionar. Eso no le pasó solo a los organismos unicelulares para permitirnos que nosotros tengamos esta experiencia física. Depende de cómo vivimos y transitamos nosotros la vida, el legado que le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. Pero si fuera por la información y los programas del inconsciente biológico, naturalmente tiene compulsión por vivir. Eso para representar eso, ¿sí? Yo siempre digo esto de que la vida va a favor de la vida, lo cuento con ejemplos como el girasol, que siempre busca el sol. O si alguna vez han hecho germinados, vieron que germina bien para arriba queriendo salir. Es decir, activar el complejo enzimático, si yo a un grano, una semilla, una legumbre, le doy condiciones prósperas, ¿sí? Yo lo puedo tener en casa, en un frasco, en lo que fuera, ¿sí? Pero si yo lo saco de ahí y lo pongo en un lugar y lo pongo en contacto con la luz, ¿sí?, lo tengo húmedo, lo pongo en contacto con el agua, le permito el contacto con el oxígeno, es decir, le pongo agua pero no lo ahogo, ¿sí? Tiene calor, etcétera, va a germinar, se va a activar el complejo enzimático naturalmente. La vida, digamos, cuando hay información que permita, hay una pulsión por vivir en todos los organismos biológicos. Y también a veces les digo con un germinado, ¿vieron? Bueno, esto les decía, si el germinado sale para arriba, pero si a mí se me cae el frasco, ¿sí?, se va a dar vuelta el germinado, porque siempre va a salir, siempre va a ir a favor de la vida. Y esto es lo que nos pasa. Entonces, cuando las condiciones son prósperas, ¿qué significa? Para reparar se necesitan elementos básicos. Es como querer hacer la torta y no tener harina. Si mi cuerpo quiere reparar, necesita oxígeno, nutrientes, normoglucemia y factores de crecimiento, ¿sí? En presencia de nutrientes es macro y micronutrientes, vitaminas, minerales y macronutrientes, hidratos, proteínas o grasas, sobre todo proteínas. Pero necesitan estar estos nutrientes para hacer un proceso de reparación. Y además, hormonas y factores de crecimiento que habilitan ese proceso. Y si eso ocurre, si hay una lesión y están las condiciones prósperas, el cuerpo repara. Pero si las condiciones son hostiles, si vivo en situaciones de anaerobiosis porque jamás hago ejercicio, si mi dieta es carente en nutrientes, si todo lo que como tiene una enorme cantidad de xenobióticos, pero no tiene alimentos reales. Julia decía los otros días, estos alimentos les compartió lo más cerca de la tierra, ¿sí?, y lo más lejos de la fábrica. ¿Sí? Hay que comer alimentos reales.
es súper importante. Y la hiperglucemia, porque el proceso de reparación necesita unidades de ATP, ¿sí? Que son las unidades de energía, la energía que produce la mitocondria, se llama así, bueno, eso no importa, perdón. Pero las unidades de energía que necesita la mitocondria para hacer cualquier función biológica, en este caso lo que quiere hacer es la reparación, necesita energía, ¿sí? Y entonces, cuando no hay oxígeno para activar determinadas vías metabólicas, la hiperglucemia va a hacer que se activen otras y va a implicar un riesgo. Es decir, que si las condiciones son hostiles, por reflejo de supervivencia, por instinto biológico, la célula va a mutar su comportamiento, va a haber una conversión metabólica, va a dejar de respirar porque no lo puede hacer, no hay oxígeno. Y va a hacer la reparación, la proliferación celular para reparar el tejido dañado a partir de un proceso de fermentación. Eso en el momento resuelve la lesión aguda. Pero la proliferación del tejido normal cambió en su estructura o en su función. Y a esa proliferación de tejido anormal es lo que llamamos cáncer. ¿Cómo revertimos eso? El cuerpo lo único que pide es oxígeno, nutrientes de buena calidad y normoglucemia. Es decir, que mi cerebro reptil, que lo que va a querer hacer de forma permanente es reparar una lesión real o imaginaria, ¿sí? Necesita condiciones biológicas para poder hacerlo. Es nuestro compromiso tener una dieta baja en azúcares. Y cuando digo azúcares, me refiero a azúcares simples, azúcares de mala calidad. Y que sí aumentemos los que se llaman hidratos de carbono complejos, que están en cereales, en legumbres, en verduras, ¿sí? Estos cereales tienen mucha información que el cuerpo requiere. Esos son los que hay que comer. Y cuando hablamos de cereales, intentemos no pensar solo en trigo. La rueda de los cereales es enorme. Hay que comer trigo si lo hacemos en forma integral, ¿sí? Porque la naturaleza para todos los alimentos tiene un diseño que es perfecto. No es necesario que la industria lo refine, lo desnaturalice. Tiene una matriz intrínseca que es perfecta. Entonces, no compren gluten, que es la fracción proteica del trigo, no compren el germen de trigo, que es la fracción lipídica del trigo, no compren el salvado, que es la fibra, ¿sí? Compren trigo integral. Pero intenten que este sea solo uno de una enorme cantidad de cereales que ustedes incluyen en la dieta. Que haya quinoa, amaranto, mijo, trigo sarraceno, los que quieran, hay enorme cantidad de cereales, ¿sí? Todos deben estar invitados a la mesa. Es importante que aumenten el aporte de oxígeno y entonces hagan ejercicio y agua. Y que todos estos nutrientes, que por una cuestión de tiempo no podemos hoy completar, sí estén todos, es decir, la dieta tiene que tener una buena cantidad de hidratos de carbono, bajitos de simples y muchos complejos. Los complejos son cereales y legumbres, son como de reserva, tienen mucha cantidad de esos hidratos de carbono, y hay otros hidratos de carbono que se llaman estructurales, forman parte de las paredes celulares y están en las verduras, súper importantes, tienen que estar todos los días. Las proteínas tienen que estar todos los días, pueden ser del origen que a ustedes les guste, de origen animal o vegetal, pero ojo, que si son de origen vegetal, son incompletas, tienen bajo valor biológico porque no tienen en ese alimento todos los aminoácidos que el cuerpo requiere, y entonces implica una práctica, un ejercicio diario de complementar los aminoácidos que no tiene uno de origen vegetal, lo tiene el otro, lo pongo los dos en el día y ya está, pero tiene que estar. Y las grasas, es importante que estén todas las grasas, se llaman omega 3, omega 6, omega 9, es importante que estén, ¿sí? Súper importantes. Los omega, chiquitito, no me quiero ir con esto, pero una cosa importante porque en los procesos inflamatorios, que cuando hay una lesión orgánica es importante que estén en equilibrio, ¿sí? Se llaman omega 6, omega 3 y omega 9. El omega 6 es muy sencillo de incorporar, se encuentra en el aceite, sobre todos los aceites tienen grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, pero siempre cuando decimos que tiene una es que es esa la que predomina, ¿sí? Entonces, el aceite de girasol lo que más tiene es del omega 6, ¿sí? Ese tiene que estar, en general no hay carencias, y al contrario, como resultado de la alimentación que tenemos,
está en mucha desventaja con los omega 3. Sin embargo, tiene que haber un equilibrio entre ellas, ¿sí? No es azaroso. Lo ideal sería que haya de omega 6, omega 3, 2-1, y entonces todos los días tenemos que comer el omega 3. Yo digo, siempre es como la figurita difícil. Están las semillas de chía, de lino o en el pescado, pero lo debemos comer todos los días, y esto todos los días no lo hacemos. Entonces tenemos que hacer una mezcla de aceites en casa, y esa mezcla de aceite la llevamos a la mesa y nos aseguramos que todos los días eso está, ¿sí? Ahí entonces completa es todos los nutrientes, cantidades suficientes, ¿sí? Con una distribución que sea armónica y adecuada, porque por supuesto van a contemplar cuál es el cuadro digestivo, el proceso de salud, de enfermedad, dónde viven, etc. Ahí terminamos entonces cuál es la función de nuestro cerebro reptil, que no piensa, no siente, solo actúa en función de programas, ¿sí? De burbujas de memoria, de cuando fuimos un ser biológico, no, seguimos siendo, digamos, de toda nuestra herencia filogenética, y cuáles son las condiciones que necesita para poder reparar. Ahora vamos a ver un poco el cerebro racional y el cerebro emocional, que son absolutamente importantes en todo proceso del cuerpo. El cerebro racional es el encargado de pensar. Acuérdense que está 5, máximo 10%. Lo vamos a llamar neocorteza pensante, y es el cerebro más evolucionado. Es tan evolucionado que nos permite captar toda la información que está en forma de partículas de información en el campo cuántico, ¿sí? Nosotros, los 5 sentidos, cuando nosotros nacemos en un estado de conciencia puro, como una hoja en blanco, y es la experiencia la que nos condiciona, ¿sí? No es lo mismo si un niño nace en una casa donde es bienvenido, en una familia que se ama, con hermanos para jugar, o con amigos para jugar, pero digamos, donde está habilitado el juego en forma permanente. Si nace en la calle y tiene que todos los días luchar por vivir, por su alimento, por condiciones cómodas, o si nace con todo lo que mencionamos en el primero resuelto, pero tiene una enfermedad oncológica de muy chiquito, o si, bueno, ¿sí? No importa, todos los ejemplos que a cada uno se le ocurran. Siempre nacemos como una hoja en blanco, y es la experiencia la que nos condiciona, la que programa nuestra mente, que está en estado, nace en estado vacío o puro, y la condiciona. Este proceso lo hace la neocorteza pensante, ¿sí? A través de los 5 sentidos, que son la puerta de entrada al campo cuántico, capta información, partículas de información del campo cuántico, ¿sí? Lo organiza, lo transforma en conocimiento, construye redes neuronales, surcos a partir de los cuales nos vamos a mover en el mundo, y moldea nuestra percepción. Es absolutamente individual para cada uno. Entonces nuestra neocorteza pensante lo que hace es, nosotros estamos en un estado de mente vacía, vamos a ir captando, viste que vieron que los niños captan todo, si ellos no discriminan. Captan toda la información del campo cuántico, lo hacen servido, dotados de los 5 sentidos que nos permiten absorber la información, y en la medida que la absorbemos, la mente empieza a adquirir un software, moldea nuestra percepción y nos modifica durante toda la vida. Pero al principio, las cosas todas en algún momento aparecieron por primera vez. Por primera vez, yo un día vi el rojo y fue símbolo de, para uno será tomate y le significó nutrición, para otros fue sangre y le significó herida y dolor, para otros fue sangre y le significó violencia, para otros fue amor, ¿sí? Siempre los estímulos, cuando estamos en ese estado de conciencia pura, la información y el estímulo aparece por primera vez, va a producir una respuesta. Pero al principio es en ese 5% que nosotros estamos conscientes, nuestra atención está enfocada, es decir, hay atención y hay intención. Eso me permite a mí tener libre albedrío, libertad en la respuesta. ¿Cómo codifico ese estímulo? Que es diferente para cada uno. Así la información del campo cuántico se agita y conecta en partículas y van a ir dejando como huellas o impresiones. Pero al principio siempre un estímulo o una respuesta.
Ese primer encuentro entre un sujeto y otro sujeto, un sujeto y un objeto, como primera experiencia, es sagrado. El tema es, si ocurre solo una vez, no va a implicar un peligro, en el caso que fuera negativo, ¿sí? Pero si eso se repite y se repite y se repite, ¿sí? La primera vez implica un primer colapso. Ay, hay un entendimiento, me dieron una virome, esto virome, ¿sí? Hay una conexión neuronal. Ese estímulo produjo esa respuesta, precipitó esa información y quedan esas partículas agitándose en el espacio. Pero si eso se repite, me muestran la lapicera y una vez lapicera, 2, 3, 4, 5, ya veo la lapicera y no tengo que pensar qué era esto, cómo se llamaba, le pregunto a mi mamá, ¿cuál es? ¿Sí? La intención y la atención empieza a ser inestable, porque ha aumentado la densidad, la masa crítica de partículas de información que producen siempre la misma respuesta. ¿Sí? Cuando una experiencia se repite, empieza a quedar impreso en nuestra memoria y empiezan a brotar, como se llaman colapsos cuánticos secundarios, pero brotan, emergen, ¿sí? En forma inconsciente. Y eso, muy repetido en el tiempo, precipita, colapsa, se materializa. Ya no son huellas o impresiones, son redes que moldean nuestra percepción. Y ahora todos van a tomar un minuto para escribir en un papel qué es cáncer para ustedes. Un ratito chiquito, chiquito. Piensen qué es. Tengan ustedes, hayan tenido, tengan un familiar cercano, les inquiete el tema, pero ¿qué es cáncer para ustedes? Muy bien. ¿Qué huellas, en función de lo que escribiste, surca tu conciencia? Visualiza cada vez que aparece ese estímulo. Vieron que el estímulo al principio una respuesta, después más respuestas, ¿sí? Y después una masa crítica de respuesta. ¿Qué brota cuando aparece ese estímulo que activa como un riel de información que está en tu mente? Que vos, a partir de tu experiencia, lo has programado, porque todos nacemos con la conciencia en estado puro y vacío, ¿sí? Somos nosotros quienes la programamos. Bueno, ¿cómo programamos esto? ¿Es sentencia de deterioro y muerte? ¿O sentís que cáncer es una respuesta coherente y organizada para compensar una situación de estrés? Es un instinto primitivo de supervivencia. Es un programa que heredamos de nuestro inconsciente biológico con pleno sentido de asistencia para recuperar el equilibrio perdido. ¿Se acuerdan que el inconsciente biológico no reconoce real de imaginario? Y si para mí la corteza pensante lo que hace es, me permite comprender el mundo en términos intelectuales. Y si para mí cáncer es muerte, y mi inconsciente no reconoce real de imaginario, yo lo percibo esto como muerte, sentencia, dolor, soledad, deterioro, abandono, sufrimiento, etc. ¿Sí? No es que va a percibir, va a actuar, porque es lo que hace el inconsciente biológico, actuar, porque entiende que hay una amenaza que atenta a la vida, estamos en peligro, necesita reparar. ¿Sí? Es pulsión por vivir. Y le sigue porque el cerebro racional y el cerebro límbico trabajan a la par. El cerebro límbico o emocional es el que siente todo lo que nosotros comprendemos del mundo en términos intelectuales. El cerebro emocional se ocupa de traducirlo a un lenguaje químico para que el cuerpo lo entienda. Para que lo que entendimos intelectualmente se experiencia para el cuerpo.
¿sí? Ellos trabajan juntos. Es decir, que transforma el conocimiento en experiencia. Para sintetizar, Redpuse activa sistemas de placer y recompensa, o de estrés y castigo para producir una respuesta. Pero todo estímulo, ese estímulo que dijimos al principio, y lo que comprendimos intelectualmente, lo va a transformar en una química, neuropéptidos, neurotransmisores, que van a traducir el impulso eléctrico. Vieron que el pensamiento es un impulso eléctrico. Nuestras neuronas emiten electricidad en forma permanente. Es un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico lo va a transformar en químico. ¿Sí? Y cuando ese circuito de pensar y sentir se repite y se repite y se repite y se repite en un momento, ¿sí? El cuerpo lo aprende tan claro que ya no necesita de la atención, ya no necesita estar consciente en ese lugar. Adquirió destreza, es hábil, es competente para producirlo solo. Por eso muchas veces nos volvemos adictos a determinadas circunstancias, no solo alimentos, sean de placer o de displacer, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a una determinada química. Si yo vivo en una situación de estrés permanente, real o imaginaria, porque puedo vivir en una situación de estrés o me puedo crear las situaciones de estrés, ¿sí? Y genero todo el tiempo una química de, si hay estrés mental, que hace el emocional lo traduce en química. Entonces hay cortisol, adrenalina, no adrenalina, enormes cantidades, ¿sí? Ahogan el cuerpo. Entonces los receptores de membrana van a buscar sitios de acoplamiento para que esa química ingrese al interior, ¿sí? Pero si yo un día de golpe estoy muy contenta, como el cuerpo es tan hábil en repetir esa experiencia, va a demandar más síntesis, va a tener un síndrome de abstinencia, necesita más cortisol y adrenalina. Eso empieza a funcionar en forma subconsciente, es decir, no requiere la conciencia. Forma parte de nuestro banco de memoria condicionado. Es en ese momento cuando la intención y la atención desaparecen y se vuelve mecánico o inconsciente. No solo eso, sino que lo traduce en química. Ese impulso eléctrico en el espacio intersináptico, que es el espacio en que hay entre dos células nerviosas o neuronas, se transforma en una química y circula por todo nuestro sistema. Para sintetizar, son muchísimas hormonas que se producen, pero ahí puse cortisol y oxitocina, que es la más importante del estrés, o la más representativa. Todos sabemos que cuando estamos en estrés producimos cortisol, y todos sabemos que la hormona del placer es la oxitocina. Entonces, de acuerdo a cómo pienso, ¿sí? Es con qué baño todos los días a mi medio interno. Cómo percibo el mundo en términos intelectuales, ¿sí? Va a ser el baño que le doy a mi cuerpo interno. El tema es que entre las funciones del cerebro emocional no solo está traducir lo que comprendemos del mundo en términos intelectuales, en términos biológicos, tiene muchas otras funciones. El aprendizaje, por supuesto, nuestra personalidad va a estar determinada por esto, nuestras respuestas emocionales, nuestro recuerdo y nuestra memoria. Pero hay dos que son elementales. El cerebro emocional se encarga de regular todas las funciones de nuestro sistema autónomo, y a su vez regula las funciones endocrinas e inmunes. Fíjense qué importante. Si yo estoy en estrés y soy un ser biológico, ¿sí? Piensen en un animal. Anda un animal chiquito en un lugar salvaje y percibe por radiación que viene un león, ¿sí? Inmediatamente está en una situación de estrés, se va a mimetizar o se va a someter, cualquiera de los comportamientos biológicos primitivos, pero esa situación de estrés le va a durar minutos. Sin embargo, nosotros y durante esa situación de estrés va a haber toda una respuesta biológica a nivel del sistema nervioso autónomo. Va a aumentar la circulación a nivel periférico, se va a inhibir a nivel central, es decir, se va a estar anulada la digestión, va a estar inhibida la reproducción, porque en ese momento de estrés que hay que asegurar la vida,
Al ser biológico no se le va a ocurrir aparearse, ¿sí? Entonces se va a inhibir la reproducción, la digestión, la inmunidad, porque todo tiene que permitir estar a salvo. Entonces se van a dilatar las pupilas, va a aumentar la circulación a nivel periférico, va a aumentar la frecuencia respiratoria, cardíaca, etcétera, etcétera. Pero el tema es que hay una urgencia que resolver. Y las funciones endócrinas es exactamente lo mismo. No va a ser el cuerpo lo que tiene que hacer como importante, va a ser lo urgente. Y lo mismo a nivel inmune. Entonces, nuestra neocorteza pensante es nuestra corteza consciente que nos permite conocer el mundo en términos intelectuales. El cerebro emocional es subconsciente y tiene estas funciones. Tiene la función de ser traductor químico y transformar lo que nosotros pensamos en experiencia, pero además regula funciones endocrinas, nerviosas e inmunes. Si estoy en homeostasis, todas estas funciones van a estar en equilibrio y funcionando perfecto. Si estoy en estrés, van a estar detenidas. Y si yo tengo que transitar esta experiencia, esta respuesta biológica que llamamos cáncer, ¿sí? Tengo que lograr que todo eso funcione perfecto, no que esté anulado. Y por último, mi cerebro primitivo, que es entre subconsciente e inconsciente, repite lo aprendido por el cuerpo y por los ancestros. Dijimos al principio, hasta ahí describimos entonces, qué es lo que hace el cerebro racional y el cerebro emocional. Habíamos hablado del cerebro reptiliano y sí mencionamos qué pasaba cuando había un estrés físico por una lesión interna o externa. Ahora vamos a utilizar esa información que dijimos para comprender qué pasa si hay un estrés mental o emocional. Cuando estamos en estrés, ¿sí?, se anula la corteza pensante, porque hay que resolver la urgencia, hay que salir del peligro. Es decir, que esa posibilidad de discriminar, discernir, activar nuestra mente analítica, que es el puente entre la mente, nuestra mente, hay una mente inferior, una mente superior, y el libre albedrío sería como el intelecto, la mente analítica, ¿sí? Se anula, entonces perdemos esa posibilidad de elegir, pero además se activa la memoria del cerebro emocional, que depende de nuestro banco de memoria, ¿no?, y de recuerdos subconscientes, y ahí está todo lo que, cómo entendí yo en términos intelectuales el mundo, en este caso el cáncer, ¿sí? ¿Cómo lo entendí? Lo entendí como ventana de oportunidad, como respuesta biológica coherente, como un programa de asistencia para sobrevivir, como una pulsión del cuerpo por vivir, como una respuesta instintiva, desesperada por restablecer el orden, ¿sí?, o todo lo contrario. Eso que yo repetí forma parte de mi banco de memoria, ¿sí? Y entonces activa esa memoria, pero esa memoria va a producir una química. ¿Qué química produce mi cuerpo en función de mi banco de memoria? ¿Mm? ¿De placer o de estrés? De placer ayuda a la homeostasis, de estrés anula la inmunidad. Y frente a un estrés mental o emocional, la función que va a tener el cerebro reptil es una respuesta bien animal. Acuérdense que el cerebro reptil no piensa y no siente. Y entonces va a atacar, huir, camuflarse o someterse, que es lo que hace un animal. ¿Sí? Yo les puse ahí imágenes para representativas. O ataca, o huye, o se mimetiza. Fíjense esa lechuga, qué bonita que encontré. O se somete. ¿Sí? ¿Y cuántas veces, como nos anula el miedo, que es el cortisol, por lo que hemos acumulado como aprendizaje, perdemos esa posibilidad de elegir, de ser dueños, protagonistas de nuestro propio proceso, de ese tránsito por esta experiencia, ¿sí? Y nos sometemos, atacamos, huimos o nos mimetizamos. Entonces vuélvanse a preguntar, en función de lo que cada uno escribió, ¿sí?, si el estímulo que yo puse es bueno o malo, si cáncer lo tengo asociado con enfermedad, malestar, deterioro, envejecimiento, soledad, cansancio, etc. Lo que está generando en mi cerebro emocional es estrés, miedo, enojo y otras, con esa química. Y el cerebro reptil va a estar anulando mi corteza pensante, activando con rieles de memoria
a lo que está guardado por mi experiencia, y va a hacer que me comporte con esa respuesta animal. Siempre si la percepción que tenemos es negativa, va a activar rieles de información negativa y la experiencia del cuerpo va a ser una amenaza. Pero a esa amenaza va a haber una respuesta adaptógena, ¿sí? Porque no solo termina ahí con lo que interpretó, sino que va a activar el sistema nervioso inmune endocrino. Es decir, que va a estimular nuestro sistema simpático, que es ese sistema nervioso autónomo que regula el cerebro emocional, se divide en simpático y parasimpático, ¿sí? El parasimpático es el que nos mantiene relajados, cuando todo está en orden y funciona, y el simpático, piénsenlo como que es simpático y nos tiene a salvo cuando hay situaciones de riesgo. Entonces, activa el ritmo respiratorio, el estado de alerta, la circulación periférica, etc. Pero por otro lado, va a inhibir nuestra respuesta inmune. En esa situación de estrés, el cuerpo va a dejar de sintetizar factor de crecimiento y va a aumentar los procesos inflamatorios, va a aumentar entonces la lesión, ¿sí? Va a implicar procesos de reparación, y para que haya procesos de reparación es necesario toda la maquinaria que nosotros le debemos dar al cuerpo: normoglucemia, aporte de oxígeno, aporte de nutrientes, etc. ¿Cómo entonces tratar el estrés mental y emocional? ¿Sí? Todo lo que vimos al principio, nos quedamos con cómo tratar el estrés físico, lo que hablamos de la alimentación: completa, suficiente, armónica y adecuada. Espero que todos hayan podido registrar eso. Baja en azúcares simples, alta en azúcares complejos, equilibrio de las grasas, proteínas de buena calidad, ¿sí? Ejercicio para que le permitan al cuerpo hacer los procesos en presencia de oxígeno, porque la reparación lo requiere, buen aporte de agua, etc. Condiciones prósperas. Ahora, ¿es suficiente solo mantener sin estrés físico al cuerpo? No, también lo tengo que tener libre de estrés mental y emocional, porque el estrés mental y emocional va a producir una respuesta química, y entonces va a eso a optimizar el proceso o no. ¿Y cómo corrernos del estrés mental y emocional si en mi programa, en mis burbujas de memoria, cáncer está solamente asociado con aspectos negativos? Es necesario corrernos de nuestra autoidentidad. Es necesario recordar que nacimos en ese estado de conciencia puro o vacío, ¿sí? Que lo que nosotros acumulamos como archivos de memoria no son la realidad, sino tienen que ver con nuestra experiencia, y que nosotros podemos reprogramar o resignificar. Es decir, que hay que correrse de nuestro yo biográfico o de nuestra conciencia condicionada por la experiencia, es decir, vaciarnos, ¿sí? ¿Y cómo nos vaciamos? El consejo primero, lo más fácil, es: empiecen a hacer mucho de lo que les gusta. ¿Vieron que hay cosas que uno las hace que te olvidás del mundo? ¿Sí? Hay para algunos que es pintar, y cuando pintan no hay conciencia de la dimensión tiempo-espacio. Hay para otros es correr, para otros es, no sé, hacer jardinería, escuchar música, lo que fuera. Hay que hacer mucho de lo que te permite olvidarte de quién sos, ¿sí? Otra muy importante es hacer servicio. Es volver a ese estado donde perdemos la identificación de separatividad o de dualidad con el otro. Cualquiera que esté transitando cáncer o cualquiera que tenga un familiar con cáncer, sugiera que cuanto antes intente comenzar alguna actividad de servicio, la que sea, ¿sí? Si no puede salir de la casa porque está en contexto de pandemia, que busque un vecino, y si tiene hijos, lo ayude con las tareas virtuales, lo que sea, que hagan servicio. Lo otro es empezar a bailar, jugar y reírte. Esta no es tan sencilla, ¿sí? Es difícil que alguien, al principio, ¿no? Estamos condicionados por nuestro pasado, entonces sostener una actividad de bailar, reírte y jugar es un desafío, ¿sí? No vamos a decir difícil, porque el lenguaje expresa la información que habita en nuestra mente. Cuando yo algo digo que es difícil, es difícil, ¿sí? Lo transformo en realidad. Entonces vamos a pensar es desafiante.
También hay que hacer mucho de lo que más les gusta, aunque no sea que les hace olvidarse de quién son, como en primer lugar lo que nos permite olvidar, porque hay que vaciar. Pero si no logran identificar eso, hagan mucho de lo que les gusta. Hay gente que le gusta limpiar la casa, hay gente que le gusta coser, hay gente que le gusta lo que les gusta, ¿sí? Y después entrenen sus ondas cerebrales. Nuestra mente, como es electricidad, esto que decimos el pensamiento, emite y recibe electricidad, son impulsos electromagnéticos, son eléctricos, pero se transforman en magnéticos porque en el espacio intersináptico se transforma en un químico. Y como siempre va a producir el mismo químico, por magnetismo, lo que estaba en la imagen del estímulo y después muchas respuestas, entonces tenemos que bajar el estado, la funcionalidad de nuestras ondas cerebrales. Y eso, formas sencillas, es a través de la respiración o pranayama, o meditación o dhyana. Esto, cualquier lugar que conozcan el lugar donde residen, busquen alguna profesora de yoga o por ahí tienen alguien que los pueda guiar en una práctica de respiración y meditación y la hacen todos los días. Al principio, puede que cueste un poquito, pero sosténganlo. 10 minutos de una respiración y o meditación por día, ¿sí? Es transformador. Así que eso inténtenlo. Y por otro, enfóquense en su mente analítica. La mente analítica es la que nos permite reprogramar o resignificar, ¿sí? Es decir, que este estímulo no sea más esta respuesta. Empiecen a escribir, tengan un cuaderno de trabajo personal, ¿sí? Y empiecen a escribir qué es lo que empiecen a construir, dónde empiezan a encontrar claridad, ¿sí? Ahora, cambiar el futuro implica vaciarse del pasado, porque 95% de nuestra vida vivimos basados en el pasado, o por instinto animal, o por los recuerdos, la memoria condicionada de nuestro pasado. Entonces, si yo vivo mi presente en función a mi pasado condicionado, mi futuro es predecible. No tengo ninguna posibilidad de generar un cambio si estoy viviendo del pasado. Entonces tengo que usar mi mente analítica para reprogramar, resignificar lo que quiero construir en mi vida. Muchas, muchas gracias. Justo se metió una presentación de otra persona y no sé si te quedaba alguna más para presentar, Nati. ¿Esta vieron? Ahora está sin presentación, Nati. Volver a mostrarte, me dice. Tu pantalla sí, a ver, qué raro. Porque entró una presentación, alguien apretó. Díganme dónde, si hay algo que no se vio. ¿Esto se vio? ¿Esa fue la última? Sí. Sí, luego. Sí, sí. ¿Esa? Bueno, por si quieren apuntarla de un chiquitín. Vaciarte, haciendo mucho de lo que te permite olvidarte quién sos. Hacer servicio. Esta se pudo ver, Nati. Ah, Esta perfecto. se pudo ver. Bien, bailar, jugar, reírte, hacer mucho de lo que te gusta. Entrenar. Por ahí la siguiente. Esta era la siguiente. Entrenar. Yo lo dejo un segundín por si quieren apuntar. Entrenar tus ondas cerebrales y enfocarte en tu mente analítica. Muy bien. Bueno, Nati, en el chat, si querés ver, tenés cosas hermosas que te han escrito todos. La verdad que muy interesante, hermoso, un enfoque biológico hermoso, positivo, una forma de mirar diferente. Bueno, abrimos 10 minutitos para preguntas.
que le quieran hacer a Natalia, puede ser por chat, la escriben o, bueno, les damos la palabra. Pregunten lo que quieran. La verdad que fue una charla excelente, Nati. Felicitaciones. Y Gracias. me uno realmente a todos los comentarios que están surgiendo ahora en el chat, que son uno más lindo que otro. Estuviste Gracias a excelente. todos. Gracias a todos. Chau, Analía, un besito. Bueno, hagamos un aplauso generalizado, un abrazo. Para ustedes. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar. Melissa pregunta, ¿todo tratamiento oncológico debería incluir el aspecto nutricional? No sé si es una afirmación o una pregunta, ¿no? Debe, lo vamos a hacer como afirmación, debe incluir, es decir, hay desde lo biológico, desde lo más primitivo, ¿sí? La respuesta, digamos, es absolutamente normal cuando hay una lesión, y quédense con esto, la alimentación tiene un impacto determinante en esa lesión. Nosotros tenemos una alimentación cargada de xenobióticos, que lo que hace es aumentar la permeabilidad intestinal, hace que pasen macromoléculas, no logran desdoblarse, más todos los aditivos alimentarios que tiene la alimentación actual, y eso genera un colapso en nuestro sistema inmunológico, todo el tiempo se tiene que estar defendiendo, ¿sí? Empieza a perder identidad, qué es propio y qué es ajeno, ¿sí? Eso hace que el hígado colapse, etc. Pero además de eso, ¿sí? Hay una gran cantidad de alimentos que van a aumentar la lesión, pero están sustituidos los alimentos reales por una gran carga de harinas y azúcares, ¿sí? Eso implica una hiperglucemia. Cuando en el proceso de reparación es determinante esa conversión metabólica, como el cuerpo está en condiciones de anaerobiosis, de déficit de nutrientes, ¿sí? Y no hay normoglucemia, no puede hacer el proceso como con una respiración celular normal. Entonces, para abastecer de esa energía, tiene que cambiar la vía metabólica y hacerlo a través de un proceso de fermentación. ¿Sí? ¿Por qué es de fermentación? Por la cantidad de azúcares que tiene el cuerpo, producto de la hiperglucemia. Y si nosotros tenemos una alimentación que sea rica en nutrientes de verdad, con una glucemia normal, en de verdad todo, ¿no? Todos los que mencionamos, pero que tenga una buena cantidad de oxígeno, etcétera, etcétera, todo funciona normalmente, ¿sí? Y la alimentación que hacía, alteraba nuestra inmunidad porque funciona, digamos, activa los gatillos inflamatorios, produce glucemia, agota con la cantidad de colapso y radicales libres que estropean el circuito, ¿sí? También al no comer alimentos reales, los alimentos vivos, o reales vamos a decir, tienen un alto contenido en agua. Además de hidratarse, este tipo de alimentos no solo aportan nutrientes, también tienen un alto contenido en agua. Entonces hay un montón de formas de vehiculizar ese oxígeno, ¿sí? Que cuando la alimentación no tiene estas características, no ocurre. Y en definitiva, lo que nosotros llamamos cáncer, que es una respuesta biológica coherente y organizada para mantenernos a salvo, ¿sí? Es un programa de asistencia muy ancestral, que nos permitió sobrevivir en otro momento. Y que por lo tanto, si esta situación no tiene los medios y las condiciones prósperas para poder hacerlo normalmente, tiene que cambiar las vías metabólicas, implica una proliferación anormal, ¿sí? Y eso es lo que llamamos cáncer. Bueno, Gonzalo Ferreira también dice, hay algo que vos ya lo contaste, pero bueno, dice desde la nutrición, ¿cómo se puede acompañar? Vuelve a preguntar como para que hagas la síntesis.
Desde la nutrición los nutrientes tienen que estar todos, ¿sí? Hay que sacar lo más que se puede los ultraprocesados, todos los alimentos que vengan, que no sean reales. ¿Qué es un alimento real? Frutas, verduras, cereales, legumbres, carne, leche, queso, huevos, ¿sí? Después hay algunos mejores que otros, pero esos son todos alimentos reales. Y la menor cantidad de alimentos de paquete, de productos alimentarios, ¿sí? Sepan que un alimento es cualquier sustancia comestible, tenga nutrientes o no. Ningún alimento que nosotros incorporamos es indispensable. Lo único indispensable son los nutrientes. Entonces, si yo elijo comer o no carne, no es problema, siempre que, si no como carne, complete las proteínas. Si yo elijo comer o no leche, no importa, siempre que me ocupe de cubrir el calcio. Si no, así con cada uno, ¿sí? El alimento no es indispensable, los nutrientes sí. Y es un compromiso que nosotros tenemos con nuestra vida, cubrir los nutrientes, para darle al cuerpo todo lo que necesita para la construcción biológica, ¿sí? Y para optimizarla, ya no solo para conservar, ¿sí? Para optimizarla. Entonces, de hidratos de carbono, todos alimentos reales, no sacan todo lo que venga en paquete afuera. Intenten, por lo menos. Lean la etiqueta, los rótulos de los alimentos, ¿sí? Que no tenga como 2, 3 ingredientes. Que los ingredientes que están acompañando el alimento sean los que permiten la conservación natural, ¿sí? Puede tener una mermelada que tiene fruta y azúcar, unos fideos que tienen harina y sal, ¿sí? Y agua, por supuesto, que tengan la menor cantidad posible, ¿sí? El resto lo intentan sacar. Ahora, de los que comen, ¿cuáles tienen que estar? Hidratos, yo les decía, hidratos de carbono simples son lácteos y frutas. Se llaman simples porque tienen, su estructura química es muy sencilla para el cuerpo de desdoblar, ¿sí? Cuando nosotros lo incorporamos, producen una unidad de glucosa o dos, pero se llaman monosacáridos y sacáridos, son muy rápidamente utilizables, ¿sí? Los complejos tienen muchas unidades, ahí implica un trabajo digestivo importante. Hay 2 tipos de hidratos de carbono complejos que tienen que comer. Uno de ellos son cereales y legumbres, se llaman de reserva. Los otros están en los vegetales, forman parte de la pared estructural. Todos los días tiene que haber de estos alimentos. Cereal o legumbre y verduras en las 2 comidas. Después están las proteínas, y acá cada uno va a elegir si elige animal o vegetal. Si come animal, tienen que ir en el almuerzo. Si comen como animal, pescado es una proteína de cadena cortita, puede ir a la noche y no significaría un problema, ¿sí? Pero no coman carnes, alimentos muy pesados por la noche, tienen mucho tiempo de permanencia digestiva. Y por la noche entonces dejan las legumbres, o el huevo, el pescado, proteínas más fáciles de digerir. Y de los aceites, comen eso que les dije, omega 3, 6 y 9 tienen que estar todos los días. ¿Sí? Hay 2 preguntas más, una de cúrcuma y hay una de una colega respecto a tu posición sobre el alcohol. Bien. Si alguien toma en el fin de semana, a ver cómo dice, me pareció leer fin de semana, sí. Si es en el fin de semana y es un vino de buena calidad, ¿sí? El vino incluso, yo hablé de macro y micronutrientes, pero también hay otros nutrientes que se llaman fitoquímicos, ¿sí? Dentro de los fitoquímicos hay un grupo que se llama polifenoles que tienen una función muy positiva para el cuerpo, ¿sí? Que nos protegen de los radicales libres, de estos que decimos que producen lesión o daño. Entonces, si una vez a la semana y el vino es de buena calidad, no lo tengo por qué sacar, ¿sí? En las cervezas, si son medidos, porque vieron que de vino uno se puede tomar una copa, pero difícilmente de cerveza se tome una copa. Entonces, en el caso de que elijan cerveza, intenten que sea casera. Ay, no me sale la palabra que quiero decir, no importa. Casera. Artesanal. Ahí me di cuenta quiénes toman cerveza, y moderado, ¿sí? Porque la cerveza no es como el vino que uno se toma una copa, ¿sí? De cerveza se puede tomar 2 o 3 copas tranquilamente, entonces
ahí que sean medidos, pero no es necesario sacarlo. Además, otra cosa, estrés lo dividimos en físico, mental y emocional. Si para alguien fuera muy, muy importante el alcohol, esta copita de vino chiquita, y yo le digo, no podés más, ¿qué le estoy diciendo? Estrés, ¿sí? Si yo a alguien algo se lo prohíbo, probablemente le genere estrés, ¿sí? Es esa fuente de placer, de recompensa, de premio, sobre todo si está transitando una enfermedad, ¿sí? Entonces, no es necesario que lo saque, es necesario que lo conquiste o lo cultive con todo lo que sí puede, no que lo conecte con su debilidad, sino que lo conecte con su fortaleza. Y bueno, no importa, no te preocupes, el alcohol, el vino o la cerveza por ahora lo dejas, pero no te olvides de que verduras son todos los días almuerzo y cena, frutas tenés que comer 2 o 3 por día, en los cereales no hagas solo el trigo, a ver, vamos a ir probando y descubriendo, ¿sí? Cada uno de los cereales como una nueva oportunidad, no como una dieta, como un plan restrictivo porque está enferma, ¿sí? Como una nueva oportunidad para el cuerpo de reconstruirse positivamente. Y en última instancia, veré lo del vino, si también si es habilitante, si eso lo va a conectar con algo que es positivo, ¿sí? Todo hablando si es dentro de términos moderados. Si dice que toma 1 litro de cerveza todos los días, bueno, ahí sería distinto, ¿no? Pero no es lo normal que ocurra, menos con un paciente que tiene una conducta de autocuidado, que se acerca a una consulta, que quiera recuperarse de este tránsito por esta respuesta biológica, ¿sí? Intenten en esto de focalizarse en la mente analítica. Empiecen, aunque sea dejando de decir cáncer, para decir una respuesta lógica y coherente. Es una respuesta biológica que intenta mantenerme a salvo. Entonces, dejo de luchar contra el cáncer. Si el cáncer está a favor mío, está pulsando por vivir. ¿Sí? Qué mirada, ¿no? Qué mirada. Yo les pediría que muestren su parte, que escribieron en el arranque, cuando definieron cáncer, y la mostraran ahora, ¿no? Y vieran si no es posible cambiar, ¿no? Esta forma de ver o la forma de sentir una palabra que atemoriza, que da miedo, que asusta, que uno la asocia con cosas negativas o no. Bueno, eso es como vos decías, la evolución de cada uno, ¿no? Y de dónde te parás a verlo, pero qué interesante, qué importante, qué llamado de atención, sí, Verónica, tal cual, qué llamado de atención, esta cuestión de una pulsión por vivir, ¿no? Que está todo a favor, ¿no? Bueno, una oportunidad, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La verdad, maravilloso, hermoso, Natalia, te agradecemos mucho desde el colegio que hayas ofrecido esta charla a la comunidad, porque la verdad que es una muy linda mirada a la comunidad profesional y a la comunidad en general, o sea, te agradecemos mucho. Verónica, quería Hay decir algo. una... Yo le mandé un beso a publicación, Mailén. perdón. Yo le mandé un beso a Mailén. Porque por si no se entendió. Aquí hay otra pregunta, siguen las preguntas. ¿Cuál es, en su opinión, bueno, el tema de leche de vaca y cáncer? Para otra charla. No podemos atribuir, claro, lácteos, sí es un tema, el grupo de alimentos más controversial, habilita por lo menos una charla. Lo que sí podemos decir como generalidad es que jamás podríamos atribuir que un alimento puede desencadenar un cáncer. Es decir, nosotros acá lo miramos como estos 3 cerebros, pero la realidad es que es uno. Es un único cerebro
que tiene en su memoria guardada cada una de las etapas evolutivas, donde todo lo que sirvió, desde que fuimos unicelular a este momento, que somos multicelulares, no descartó nada de lo que ha servido. Entonces es solo uno, no hay un alimento que nos pueda enfermar, no hay un pensamiento que nos pueda enfermar, no hay... Es decir, es en todo este maravilloso intrincado que nos constituye, donde podemos o no desarrollar un cáncer. Pero aún teniendo escrito en nuestros genes la posibilidad, la predisposición de que se desarrolle un cáncer, esto no se desarrolla, los genes se expresan únicamente en la interacción con el medio. En la interacción que hay en el medio tiene que ver todo esto, cuál fue mi experiencia, cómo moldeé mi software, esa conciencia puro vacía, cómo la moldeé, quedó como conciencia programada, ¿no? Más, bueno, todo lo que vimos, ¿sí? Pero no se lo podemos atribuir a un alimento. Ahora, en un paciente con cáncer, ¿dejo o saco la leche? Depende, ¿sí? Si está dispuesto a sacarla, es una oportunidad para sacarla, ¿sí? Los lácteos no son lo que eran. Originalmente eran un alimento eran los alimentos protectores, ¿sí? Incluso tenemos como todavía este legado, y la industria alimentaria sigue eligiendo los lácteos como vehículo para fortificar todo lo que falta como carencia, o lo que... En realidad mucho la industria alimentaria no tiene fines tan altruistas de trabajar en pos de asegurarnos salud y calidad de vida, sino en pos de asegurar un bienestar económico para los dueños. Pero bueno, todo lo que fortifican, según lo que entienden que implica una demanda para el consumidor, el alimento estrella que eligen son siempre los lácteos, ¿sí? Ya no son el alimento protector que eran. Nosotros el calcio lo pudimos cubrir de otras maneras, con una evaluación del costo-beneficio diferente, ¿sí? Pero también va a depender de cuál es el tipo de cáncer y cuál es la adherencia que tenga esta persona a los lácteos en su vida, ¿sí? Porque quizás no los puede dejar, o quizás no tiene ingesta de alimentos, hay que ver a dónde está ubicado ese cáncer. Yo acá, para no seguir interiorizando, pero saben que hacer como una mirada general de los tres cerebros, dejamos ahí. Pero de acuerdo, esos tres cerebros se fueron desarrollando según las etapas evolutivas del ser biológico, ¿sí? Y de cada uno de esos cerebros, vieron que les mencioné que se genera una capa embrionaria, cada una de esas capas embrionarias produce el proceso de organogénesis, regula el funcionamiento de sistemas y órganos. Por lo tanto, la ubicación donde está localizado el cáncer también tiene que ver con cuál es la percepción de conflicto, ¿sí? Así que es como complejo, pero de acuerdo a dónde está el cáncer, nosotros podemos poner más atención en si sacamos o no los lácteos, o si sacamos... Bien. Verónica quiere hacerte una pregunta. Nati, la gente, por ejemplo, que el cáncer, hablando mal y pronto, es como que te mata, entre comillas. ¿En qué varía, por ejemplo, el grado en el que uno se encuentra o cómo uno se da cuenta? No sé si me estoy explicando la pregunta. O sea, el avance del cáncer, digamos. Siempre, claro, lógicamente que es distinto en el momento que si alguien lo detectan en un estadio primario que si está avanzado, ¿sí? De todas maneras, siempre cuando, digamos, en el diagnóstico, lo que puede dar un médico o un sistema médico es el diagnóstico de un cáncer. Nunca puede dar el pronóstico de un cáncer. El pronóstico lo construye uno en función de un montón de variables, ¿sí? No sé si extendernos mucho, pero es decir, el pronóstico es propiedad de autor. Lo que puede dar el sistema médico es el diagnóstico, ¿sí? Lógicamente no es lo mismo revertir un cáncer cuando está en un estadio inicial que cuando está en un estadio avanzado, ¿sí? Pero
¿Qué pasa? ¿Cómo transitas vos ese proceso biológico? ¿Sí? Es autoría del paciente. Eso es como vos decías recién, el tema de que si es una persona que es activa, que es una persona que se cuida, que va al médico, tiene cierta relación con eso, digamos. ¿No? No estoy entendiendo la pregunta. A ver, para no contestarte. Yo me retrago, perdón. El tema, por ahí tiene que ver, como vos me decías, el tema de los estadios del cáncer, más allá de que el médico te haga un diagnóstico. A mí lo que por ahí me llama la atención, no es que me llame la atención, me genera duda el tema del avance del cáncer, ¿no? O sea, yo para mí igualmente el tema del cáncer está relacionado a lo emocional, a lo que hablabas vos del estrés mental y emocional. Bien. Por ahí, amén de que como vos me decías, son los tres cerebros que eh, eh, actúan en conjunto. En realidad, como vos me decís que es una sola cosa. Bueno, está relacionado la alimentación con también lo emocional. Es que puede haber, y que se entienda que esto yo lo expliqué por separado, pero que se entienda ver que es una unidad. El disparador de la lesión puede ser un estrés emocional, pero desde el momento que se desarrolla el cáncer es orgánico, es biológico, no es mental, no está en los cuerpos sutiles, sino que está en el cuerpo denso, en el cuerpo biológico. Porque hay un aumento, hay una proliferación celular acelerada que se produce, es decir, vos podés tener la lesión, que sea mental o emocional. El cuerpo normalmente, si hay una lesión, está escrito en tu memoria que se va a reparar. Si hay lesión, hay compulsión biológica por reparar y vivir. Pero ese proceso de reparación, ¿en qué medio le otorgás vos para que ocurra? ¿Es próspero o hostil? Claro, bueno, esa es otra de las cosas que por ahí me llama la atención, el tema de que llega un punto que no parece si es médico o es comerciante, porque estas cosas es como que no le dan relevancia, no le dan la importancia o no la comunican. No, pero cada vez se comunica más, Vero. Y también hay que hacer una búsqueda personal. Siempre hay que los procesos mirarlos hacia adentro y nunca hacia afuera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? La clase, perdón, ¿queda grabada en algún lado donde yo la pueda volver a mirar? Nosotros vamos a dejar en el Face del colegio, Río Negrino de graduados en nutrición, o en el Instagram. ¿Está todavía Cintia? Cintia Campoy. A ver. Sí, Adri, estoy acá. Cintia. Ponemos en el chat el enlace del Instagram en donde vamos a tener la clase grabada. Dale, perfecto, ya lo mando. Y en el Face, ustedes ponen Colegio Río Negrino de graduados en nutrición y ahí van a tener la charla para escucharla, Nati, ¿cuántas veces? Muy bien. Bueno, yo si no hay preguntas les agradezco a todas por estar. Hay un montón, no sé si, pero que me acompañan siempre, Lorena, bueno, un montón. Les agradezco por estar para acompañar. Y siempre es una oportunidad para aprender para todos, ¿sí? Así que muchas gracias. Bueno, les vamos siempre en ese Face vamos a comunicar las siguientes charlas, y bueno, con temas de interés, también nos pueden escribir por privado y pedirnos temáticas que a ustedes les interese, para poder buscar los docentes y habilitar esto a la comunidad.
Bueno, buenas noches, nos despedimos. Muchas gracias y un beso para todos.